Hola, ¿cómo están? Soy Sune María González Yepes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Minas. Soy del pregrado de Ingeniería Petróleo y en este preciso momento les voy a hablar de algo que es fundamental en nuestro programa y es cómo es el origen del petróleo. Espero que estén muy atentos y sea de su agrado. Ustedes se preguntarán o tienen idea de cómo fue la formación o la creación del petróleo. Pues en estos momentos les voy a aclarar las dudas que tienen. Bueno, pues hablando un poco sobre lo que es la edad del petróleo, dice el doctor Meléndez Hevia que para que este se formara pues necesitaron pues de mucho tiempo, pero este hecho hace pensar que existía vía suficiente para la formación de él. Pues dice que se necesitan por lo menos de 100.000 años para la formación de este hidrocarburo. Pues continuando con el origen del petróleo y cómo se formó estos hidrocarburos, tenemos que tener en cuenta que estos se formaron gracias al origen animal y al origen vegetal, que estos se fueron petrificando, convirtiéndose en un material descompuesto que llevó a su vez a la sedimentación de esta especie de hidrocarburos, que se fueron convirtiendo a medida que pasaba el tiempo en capas y subcapas de tierra, quedando estos atrapados y formándose con determinadas variables de locación, por lo que son también la temperatura y posteriormente la presión, obteniéndose diferentes niveles de capas como son primero gases, luego el petróleo y por último lo que es el agua. Bueno, pues continuando con el tema del origen del petróleo, de ese hidrocarburo, vamos a tener en cuenta como que son los aspectos físicos y como son los aspectos geológicos. En este momento nos vamos a pensar mucho, son los de los aspectos físicos. Pues tenemos que tener en cuenta que el ámbito de lo físico da como la formación de estos hidrocarburos, esta especie de hidrocarburos, y que no es de gran utilidad como que averiguar lo que son las grandes presiones, porque ya estos tienen como que una figura constante que es alrededor de una cifra de 175 kilogramos sobre centímetros cúbicos, que dan como un valor que cubre pues lo que es la necesidad y la efectividad de este. También nos vamos a encontrar con unas variables de que son lo que es la temperatura y lo que es la presión. La temperatura no es que aumente demasiado porque está alrededor de 100 grados Celsius, y lo que es el tema del vapor nos vamos a encontrar como alrededor de 200 grados Celsius. De igual manera van a intervenir una especie de porfiriana, que estas demuestran que son totalmente inestables y que al entrar en contacto con esta pues automáticamente se desintegran. Bueno, pues continuando con una de las propiedades que da origen a los tipos de hidrocarburos, tenemos como que la parte de las propiedades geológicas. Tenemos como que antemano que el primer contenido imprescindible es la oportuna existencia de una especie de cuenca sedimentaria de mayores distancias o de dimensiones. Con el fin de desarrollar pues oportunamente el llamado ciclo sedimentario de manera completa. Es como de gran utilidad que dentro de una cuenca sedimentaria se involucre la oportunidad de la evolución. Esto tiene como que la necesidad de como que interactuar en la parte como de absorción de la gran cantidad de sedimentos. Como que también se tiene que contar con unas condiciones de organismos anaerobios que ayude a la protección de la materia orgánica. Bueno, pues continuando con la parte de pues la creación, el origen del petróleo, vamos a tener que este petróleo va a tener unas propiedades que lo identifican. Y esto lo vamos a basar en las funciones o etapas en función de la temperatura. Vamos a empezar con el tema de la diagénesis. La diagénesis es todo proceso donde se crean las rocas sedimentarias a partir de aquellos sedimentos donde se forma gracias por la compactación de los materiales orgánicos o sedimentarios, ya que esto se debe por la filtración de agua, donde se va llevando innumerables residuos de sólidos o líquidos.
Esto sucede gracias a la gravedad, donde se acompaña a una determinada temperatura y presión que ejerce todo tipo de fuerzas de estas materias orgánicas. Continuando con las etapas en función de la temperatura, nos vamos a encontrar con la catagénesis. Los diferentes procesos por los cuales la materia orgánica es alterada es por el aumento invaluable de la temperatura. Esto llega a una determinada profundidad de varios kilómetros que genera una especie de movimientos en las capas tectónicas y posteriormente se va alterando lo que es la temperatura y presión. Las temperaturas en la Tierra se va aumentando de llegar a 2 hasta 5 grados centígrados por cada 100 metros de profundidad. El aumento de la temperatura incrementa la solubilidad de los fluidos de algunos compuestos orgánicos. Esto hace que se convierta una gran cantidad de sólidos a líquidos y los líquidos a gases, haciendo que se vuelva más flexible migrar. Por último, nos vamos a encontrar que en esta etapa en función de la temperatura hay una muy particular e importante, y es la metagénesis. En la metagénesis se ve reflejado un alcance en las altas profundidades y temperaturas, que van alrededor de 200 grados Celsius a 250 grados Celsius. Se continúa con un proceso que le da el origen al cracking secundario, que su resultado es la ruptura de partículas de mayor espacio a convertirlas en diminutos sólidos. Siguiendo con la finalidad de esta sustentación, vamos a encontrar los beneficios del petróleo y quiero hablarles un poco de la trayectoria que este ha tenido durante todos los tiempos, desde que inició de una manera como que no se esperaba que era, porque la gente pues utilizaba como aceites de origen vegetal y animal para la elaboración de sus productos en el área de las industrias, a empezar a encontrar que en los hidrocarburos como el petróleo hay más cantidades de energía que van a perdurar más la realización de sus productos.